Bueno, en el día de hoy nos acompaña Olga Bear. Ella es periodista, politóloga y escritora colombiana. Ha trabajado en medios impresos, radio y televisión. En los últimos 20 años ha sido corresponsal de extranjera para la cadena Univisión y la organización europea BJ Movement, docente universitaria en las facultades de Comunicación y Cine, ganadora de los premios de periodismo de Simón Bolívar, ANIF 10 años y CPB, autora de Las Guerras de la Paz, Noches de Humo, Penumbra en el Capitolio, El caso Klein y recientemente el libro Operación Palomera, el comienzo y fin de las FARC, entre otros libros. En el 2012 recibió el primer Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, en la categoría obra bibliográfica de un periodista, por su libro El Clan de los 12 Apóstoles, publicado por el Icono Editorial en abril de 2011, y desde hace 10 años se desempeña como profesora en la Universidad Santiago de Cali. Sí, pues Olga, muchísimas gracias. Con el mayor gusto. Este es un ejercicio que venimos haciendo desde la Fundación Colombia con Memoria, pues, con el fin de poder recoger algunos insumos que nos permitan construir la contextualización de lo que pasaba en Colombia durante la década de los 80 y los 90, entre esa relación entre narcotráfico, paramilitarismo, agentes del Estado, ¿no? Y pues para nosotros fue muy significativo encontrar el libro del caso Klein, ¿sí? Porque creo que nos puede aportar a entender un poco esa relación y ese origen del paramilitarismo, ¿no? Entonces, pues nos gustaría que de pronto nos pudieras contar un poco ese contexto en el cual Colombia durante la década de los 80, digamos, se presentó una relación específicamente entre el narcotráfico en cabeza de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, y que fueron como aliados estratégicos de esas estructuras paramilitares, ¿no? Y quienes finalmente, digamos, patrocinan o también ayudan a esa llegada de Yair Klein, ¿no? ¿Quién era Yair Klein en esa época? Bueno, Yair Klein era un coronel retirado del ejército israelí. Habría que explicar brevemente que en la línea de mando de las fuerzas militares en Israel hay una buena cantidad de coroneles, pero hay pocos generales. Eso quiere decir que, por llamarlo de alguna manera, unos cuantos ascienden a generales y muchos, por lo menos 2/3 de los coroneles, quedan desocupados en el retiro. Entonces, esta situación fue analizada hace ya unas décadas por parte del ejército, de las fuerzas militares israelíes, y decidieron autorizar a oficiales retirados para crear empresas que pudieran desarrollar diferentes tareas. Por ejemplo, hay empresas, pero todas estas empresas tenían que quedar registradas ante el Ministerio de Defensa de Israel, lo mismo que los propios directivos de estas empresas, orientadas, por ejemplo, a asesorar gobiernos, asesorar autoridades, asesorar empresas en temas de seguridad. También hay algunas empresas creadas por oficiales retirados para venta de armas, porque como se sabe la industria israelí de armas es muy, muy importante en el mundo. Así es que Yair Klein creó también una empresa, como muchos de los militares, y empezó a ofrecer sus servicios. La empresa Punta de Lanza era el nombre de esta empresa, traducido al español, y él empezó a ofrecer sus servicios como muchos otros. Tanto es así que el primer servicio que él ofreció fue a los bananeros de Colombia en el Urabá. Él estuvo en Urabá, él estuvo traído por la asociación para analizar la situación, porque ellos, los bananeros, consideraban que tenían un problema que estaba creciendo cada vez más de inseguridad, precisamente por la presencia de organizaciones guerrilleras allí. ¿Por qué? No es que las organizaciones guerrilleras estuvieran, digamos, interesadas en el tema del negocio del banano, sino que las alianzas, por ejemplo, con los sectores populares, ellos siempre las trataron de consolidar ahí en esa zona, fundamentalmente tratando pues de vincularse con el campesinado o los sindicatos o quienes estuvieran allí trabajando, pobladores mismos de la zona. Entonces él vino, él hizo un diagnóstico
según ese diagnóstico había que intervenir de inmediato la zona, porque si no eso se iba a volver una zona de guerra. Los bananeros no actuaron a tiempo y no siguieron el plan de Klein, y según Klein, en cuestión de 2-3 años, esa zona se volvió efectivamente como lo fue, no solamente una zona de guerra, sino que también fue una zona en donde hubo muchas violaciones a derechos humanos, desapariciones y asesinatos. Una vez él regresó a Israel, no lo contactaron para hacer este negocio, él empezó a buscar por otros lados, pero a él lo conoció a raíz de su venida a Colombia, porque a él lo trajo una persona que tenía una organización que le daba insumos, digamos, negociaba insumos y armas con el ejército de Colombia, un señor de apellido Shoshani. Este señor conocía a Klein y se lo recomendó a un oficial retirado de la policía, que resultó ser un paramilitar del Magdalena Medio, llamado Ariel Otero. Habría que explicar algo más en cuanto a los antecedentes de Klein, y es que él era una persona muy respetada militarmente en Israel. Él incluso había hecho una operación de rescate de un avión que había sido secuestrado por palestinos, por la OLP, salvando a todas las vidas, tanto de los terroristas que terminaron siendo procesados judicialmente, como de todos los civiles. Y eso, que era como una pequeña operación en Entebbe, que es la operación mediáticamente más conocida, pues le hizo ganar a él mucha respetabilidad, pero además en general por las diferentes batallas y las diferentes acciones en las que él había participado con el ejército de Israel. Cuando a él lo contrata Ariel Otero le dice que él va a ser contratado por Agdegam, que es la asociación de ganaderos y dueños de tierras en el Magdalena Medio, que porque la situación en el Magdalena Medio se ha vuelto muy compleja y que la guerrilla se está tomando pues las fincas y están secuestrando y están, bueno, todo lo que se habla de la operatividad de la guerrilla en la zona, y que los finqueros tienen que defenderse de eso. Y le dice que eso tiene el respaldo de las fuerzas militares. Tanto es así que cuando Klein llega aquí, él ni siquiera pasa por migración, sino que oficiales de migración, que recuerden, migración pertenecía al DAS, llegan hasta la puerta del avión, toman sus documentos, le dan la entrada, y el primer lugar a donde lo conducen, ni siquiera había llegado al hotel, lo llevan directamente a un club militar, en donde él se reúne con varios oficiales en servicio activo y hablan de las tareas que ellos van a desarrollar. Klein viene en 3 ocasiones, ya en la tercera ocasión ya se complica mucho la situación. Y ¿por qué? Porque eran entrenamientos clandestinos, obviamente, no eran entrenamientos avalados por las autoridades. Pero él, yo creo que él no logra detectar, él sabe que ahí pasan unas cosas, que hay unos movimientos extraños, pero yo creo que él no alcanza a detectar cómo se mueven las fuerzas allí. Y nunca lo logró entender hasta que nosotros fuimos a hacerle la entrevista a él y le dimos la explicación del panorama en el Magdalena Medio en los años 80, segunda parte de la década, y ahí fue que se entendió bien el rompecabezas. ¿Cuál era ese rompecabezas? Estaba el cartel de Medellín y el cartel de Cali, enfrentados en esa época, ya estamos hablando del año 87, en donde ya hay una guerra bastante fuerte entre ellos. Y hay un sector de narcotraficantes y de personas vinculadas con digamos, este tipo de actividades ilegales, no solo de narcotráfico, sino de paramilitarismo, en el Magdalena Medio. El Magdalena Medio es básicamente una zona de operaciones del cartel de Medellín, obviamente, ¿sí? Pero también se convierte en una de las zonas más fuertes para el paramilitarismo naciente.
Tanto es así que cuando uno llegaba a Puerto Boyacá, ahí decía que era unas vallas gigantes en donde decía que esta era tierra libre de guerrilla y digamos, era la zona de paz para estas personas. Entonces ahí vemos como una amalgama de muchas cosas, pero hay un momento en el que hay una ruptura entre este grupo de dirigentes del Magdalena Medio y el cartel, que es el grupo de Henry Pérez y estas personas, y estos empiezan a hacer un acercamiento con el cartel de Cali. Por eso hay en el segundo entrenamiento, porque es que todos los entrenamientos fueron en 1987, y ya, o sea, por decir, abril y agosto ya hay cambios. Y el cambio más importante es evidenciado sin entender por qué, sino que nosotros lo entendemos aquí a partir de ya el conocimiento histórico, hoy, no en los años 80. Estaban en pleno entrenamiento en una de las fincas, la mayoría de los lugares donde ellos pudieron hacer entrenamientos y donde estuvieron presentes en esa época eran de Gonzalo Rodríguez Gacha. Y de hecho, uno de los hijos de Rodríguez Gacha tomó el primer entrenamiento con Carlos Castaño. Ellos son compañeros de cohorte de los primeros graduados de los el primero de los 3 entrenamientos de Klein. Que no fueron los únicos entrenamientos. Aquí hubo, o sea, esos son los más conocidos y los que más se visibilizaron debido a un video que grabó el propio Klein, que mandó a grabar el propio Klein. Pero aquí hubo entrenamientos, por ejemplo, en explosivos que dieron personas de los servicios secretos de Inglaterra. Y aquí hubo otras operaciones de otros tipos de diferentes lugares, de Irlanda, bueno, en general de Gran Bretaña, hubo australianos, hubo otros israelíes que estuvieron en la zona esmeraldífera de Boyacá. O sea, aquí, en esos años, por decir del 86 al 88, 89, hubo una gran cantidad de diferentes tipos de entrenamientos. Por eso es que ahí yo digo que se marca el inicio verdadero del paramilitarismo en Colombia. O sea, se crearon los ejércitos profesionales de paramilitares y esa es la semilla. Esa fue la semilla que germinó. En el segundo entrenamiento estaban en plena acción, estaban en una de las fincas de Rodríguez Gacha, cuando de repente llegó un aviso que decía, váyanse para el monte, hay que esconderse porque el DAS va a venir a hacer una inspección. Y Klein dijo, pero si el DAS me trajo, ¿cuál es el problema? No, esto ha cambiado para el monte. Y los mandaron para el monte, desbarataron todo lo que tenían, llegó la inspección del DAS, no lograron detectar nada y cuando se fueron y ya estaba limpio todo, entonces ya los mandaron a regresar a Klein, a su equipo de trabajo y a los chicos o a los jóvenes a los que estaban entrenando. Ahí ya vemos cómo hay una ruptura entre el DAS y el cartel de Medellín. ¿Sí? Esa es una de las señales que nos permiten reconocer esto. Por eso yo no sé si ustedes han hablado con Juan Manuel Galán. Juan Manuel Galán tiene la teoría y coincide con esto de que el cartel de Cali estuvo metido en la muerte de su padre. Porque al estar el DAS metido y el DAS ya no estaba trabajando tanto con el cartel de Medellín como con el cartel de Cali, pero ahí había un revuelto de cosas porque de todas maneras fueron enganchados gente del primer entrenamiento, del primer grupo que entrenó Klein para asesinar a Luis Carlos Galán. Es una cosa muy confusa, muy revuelta y que yo creo que judicialmente no se ha esclarecido del todo. Claro. Sí, efectivamente, digamos, uno ahí lo que entrevé es una relación que hubo cercana, digamos, en algún momento entre el DAS y algunos agentes específicamente, ¿no? Digamos, con Carlos Castaño y con lo que era Alberto Romero, que era el director de
de inteligencia Sí. del DAS, creo que eso, digamos, ahí han logrado como establecer una cercanía Claro. muy fuerte con Castaño, ¿no? Sí. Y digamos, en ese orden de ideas, entender este fenómeno de Jair Klein en Puerto Boyacá y ese entrenamiento que hizo con el hijo de Gacha y Carlos Castaño, y creo, no sé si ahí también salió Ernesto Báez y Ramón Izaza, si alcanzaron a estar en esas escuelas o fueron No, ya, ellos, yo digamos, creo que aparte. ellos son más viejos Ajá, que estos, que sobre todo Ramón Izaza es mucho mayor sí, y Duque también, él era un dirigente político, pero sí él, o sea, ellos eran de los que presenciaban lo que ahí pasaba, porque Klein contaba que se hacían ceremonias de graduación y se hacían simulacros y eso, y que siempre había unos espectadores, exacto. que eran hacendados y que eran, bueno, líderes. Usted menciona algo que para nosotros es muy interesante porque de cierta manera se hace entender que es como la evolución del paramilitarismo moderno, ¿no? O sea, Correcto. pasaron de ser unos ejércitos de escopetas a Sí. ser algo mucho más Claro, técnico militarmente, claro, ¿no? correcto. Se podría pensar que, digamos, esas escuelas y esas preparaciones que tuvieron ahí en Puerto Boyacá con hombres también del cartel de Medellín, como con los de Gachi y eso, pudieron haber incidido en la planeación y en la ejecución del atentado del avión de Avianca, por ejemplo. Yo creo que es muy posible, claro, porque era un momento en el que había una decisión de escalar el conflicto para la toma del poder, ¿no? Para apoderarse de las tierras y para apoderarse del poder. El hecho de que hubieran matado, ya en esa época hubieran matado a Galán, y posteriormente a lo del avión de Avianca mataran a otros candidatos presidenciales como Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Eso nos indica que ellos iban detrás de un objetivo. Y siempre se ha dicho, no sé judicialmente si está probado o no, y creo, no estoy muy segura si lo ha reconocido o no, que César Gaviria se suponía que iba a viajar en ese vuelo. Entonces, por ahí pienso yo que podría haberse pensado por parte de estos criminales que esa sería la manera de acabar con otro de los candidatos presidenciales, porque no, para mí no hay otra explicación lógica para la explosión del avión, ¿sí? Porque explotar un avión con víctimas civiles, no sé. Sí. Y en pleno corazón de Bogotá, que no es lo mismo sembrar una bomba en el aeropuerto de Puerto Carreño, por decir, o en el aeropuerto de Ibagué, ¿sí? Que ponerlo en el Dorado, o sea, Sí. Exacto. ¿Sí? Entonces tiene que haber ahí una razón lógica dentro de esa escalada del año 89. Exacto. Digamos que ahí uno ve que hay como digamos, se desata una guerra entre ese parte del narcotráfico y el paramilitarismo contra el Estado colombiano, ¿no? Sí. Digámoslo, por unos temas también como muy políticos en temas de la extradición y eso, ¿no? Sí. Pero también termina habiendo una consecuencia muy particular y es la eliminación de los miembros de la UP, ¿no? Comienzan masacres con todo este grupo de paramilitares y todo ese movimiento anti-insurgente y anticomunista liderado por Gache y eso, ¿no? Que uno no puede poner las cosas en blanco y negro, e ideológicamente yo creo que hay grandes diferencias entre Pablo Escobar y Rodríguez Gacha. Pablo Escobar era un tipo que inclusive a veces se autoproclamaba de izquierdas y esas cosas, y por ejemplo un tipo de la ultraderecha no hubiera empezado a pagar para matar policías, ¿cierto? Ahí había un modus operandi que a veces no dejaba entrever eso, pero indudablemente quien jalonó más esos inicios del paramilitarismo fue Rodríguez Gacha, que era un tipo de ideología de ultraderecha, claro, y muy yo creo que lo que los unía a ellos dos era el tema de la extradición más que lo del narcotráfico. Ya.
¿Y cómo podríamos, digamos, definir esa relación que hubo narcotráfico, paramilitarismo y algunos agentes del DAS, ¿no? Digamos, era una relación comercial, era una relación orgánica, digamos, en el sentido que los unía, no sé, alguna visión o no sé dónde se encontraban Yo no todos esos creo que ellos intereses. ideológicamente tuvieran una postura de Estado como sí la tuvieron después las Autodefensas Unidas de Colombia, ya bajo el mando de Carlos Castaño y todas estas cosas. O sea, Sí, ya hay que diferenciar un par de años después. Es que esto históricamente es muy rápido, es que todo pasa en una década, más o menos. Habría que diferenciar esa etapa ya de autodefensas, de una cosa más organizada, más estructurada y mucho más poderosa que esto que pasó en la segunda década de los años 80, que yo creo que está muy desilvanada ideológicamente. Yo creo que es algo así como una serie de islas que tienden unos puentes a partir de unos objetivos comunes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vemos una dificultad que tenía el narcotráfico, era el dominio sobre ciertos territorios cuando ellos pasan de ser simplemente comerciantes de droga, pasan a ser productores y procesadores. Y eso es lo que pasa en la década de los 80, ¿sí? Entonces, al ellos empezar a no importar la mayoría de la coca de Perú y Ecuador, sino empezar a producir y a procesar aquí, entonces encuentran que hay unos territorios en los que, por un lado, viven los campesinos a los que hay que quitarle las tierras para crecer el negocio, y por el otro lado, son las mismas zonas en donde está la guerrilla. ¿Sí? Sí. Entonces, la guerrilla, y si lo vemos específicamente en las FARC, se da un proceso que dura más o menos 10 años, desde que ellos son perseguidos por el narcotráfico y por el paramilitarismo, a ese nuevo momento en el cual ellos empiezan a participar y a cooperar con el narcotráfico, ¿sí? Poniendo sus condiciones, cuidando los laboratorios en las zonas, pasando después a un segundo estadio que es el cobro del gramaje y el cobro del impuesto de guerra a los procesadores más que a los productores, y después ya terminan involucrados en ese gran negocio, que es una fuente de ingresos para la revolución. No creo que ellos quisieran volverse narcotraficantes, sino que se dieron cuenta que era más rentable ese negocio, podían traer armas, además, con esos grandes volúmenes de dinero, y se arriesgaba menos que secuestrando o extorsionando, ¿sí? Entonces, para la guerrilla uno ve ese proceso. Para el paramilitarismo, para el naciente paramilitarismo, el cartel de Medellín y digamos la ultraderecha, ahí lo que vemos es que hay una identidad de intereses, pero no hay una unión ideológica, ¿sí? Exacto. ¿Y usted, por ejemplo, definiría que el narcotráfico ha sido un detonante del conflicto armado, por ejemplo, a partir de ese fenómeno de los 80, de ver cómo, digamos, personajes como Jair Klein terminaron, digamos, entrenando estos grupos paramilitares y haber sido financiado, digamos, por grupos como el de Gache y el de Pablo Escobar para eso? Digamos, ¿se puede definir como el narcotráfico como un detonante del conflicto? Yo creo que sí, porque el narcotráfico no solamente en esa área que es la del trabajo de los paramilitares y demás, sino también, pues lo digo por ser de la ciudad de Cali, sí, uno ve cómo también la sociedad sufre una transformación tanto en Medellín o en Antioquia como en el Valle del Cauca. Y esa transformación es una transformación ética, adicionalmente a eso. Es el mundo del dinero fácil y es el mundo del lujo y de una cantidad de cosas que nos eran ajenas a los colombianos. Es que si usted veía cómo era el pueblo antioqueño era un pueblo de trabajar el campo, el pueblo arriero, esas clases muy tradicionales, por ejemplo, de la ciudad de Medellín y de los pueblos en Antioquia,
con unos parámetros éticos, religiosos muy fuertes, y cómo el narcotráfico también es un detonante, sobre todo en estas regiones, para un cambio en las conductas y en la ética de los ciudadanos. Y todo eso termina generando toda suerte de conflictos, no solamente el conflicto armado o el conflicto que trae la violencia por unos objetivos ideológicos, de alguna manera, llamémosle, sino que también trae una violencia en la vida urbana de la ciudadanía. Permeó todas las capas de la sociedad, permeó el Congreso, permeó por donde pasó, ahí causó estragos el narcotráfico. Bueno, pues Olga, muchísimas gracias. De verdad ha sido un espacio muy importante para nosotros poder entender, digamos, ese rol que tuvo Yair Klein en la formación de ese paramilitarismo moderno, ¿no? Y entender cómo surgieron esas dinámicas. Exacto. Pues esperamos poder contar con usted también en otra ocasión y pues de verdad agradecerle pues por este espacio que nos ha dado. Con el mayor gusto, y ustedes saben que siempre que yo pueda contribuir a la construcción de verdad, ahí estaré. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Ok.